Hola, ¿qué tal? En este apartado les hablaremos sobre la revolución industrial e inicios del siglo XX en la administración. Revolución Industrial. La Revolución Industrial apareció en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió por toda Europa. En la primera Revolución Industrial, 1780-1860, se produjeron grandes cambios en la industria textil, el sector siderúrgico y en los medios de comunicación con el barco de vapor y el ferrocarril. Una vez iniciada esta revolución, siguió creciendo y al día de hoy aún continúa dando en pos de la humanidad. El siglo XIX fue una de las épocas más importantes donde podemos mencionar cuatro fases. La primera fase, mecanización de la agricultura, con la aparición de máquina de hilar, el telar hidráulico, el telar mecánico, la maquinaria desmontadora de algodón. Se sustituyó en gran medida la mano de obra y fuerza de trabajo, la fuerza animal, incluso de la rueda eléctrica. La aplicación de la fuerza motriz a la industria. La fuerza elástica del vapor se cambió por la máquina de vapor. Cuando el inventor Watt, físico inglés, creó la máquina de vapor, los simples talleres pasaron a convertirse en lo que hoy llamamos fábricas, provocando también un cambio en los medios de comunicación con la llegada de los trenes y barcos a vapor. Tercera fase. Desarrollo del sistema fabril. Aparecieron las empresas, donde los artesanos dejaron sus pequeños talleres para convertirse en obreros de las empresas o fábricas donde el trabajo se dividía basado en las capacidades y cualidades de cada uno de la gente. Comenzó a migrar de sus pequeños pueblos a las grandes ciudades o pueblos, donde se concentraban las fábricas o empresas en busca de mejores oportunidades. Cuarta fase. Desarrollo acelerado de los transportes y de las comunicaciones. La navegación de vapor surgió en Estados Unidos, posteriormente las ruedas propulsoras sustituidas por hélices, la invención del teleeléctrico, el sello postal en Inglaterra, el teléfono. Esto demostró la velocidad con que corrió la tecnología, la industria y las diferentes transformaciones en el ámbito económico, social y político. ¿Cómo llegó a ser considerada una ciencia la administración? La revolución industrial provocó un cambio total en la economía, pasando de una agrícola y artesanal, donde los primeros pobladores usaron la administración de acuerdo a los grupos sociales o familias. Dividían las funciones de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada integrante. La revolución industrial hizo que la administración exista como y llegase a ser considerada una ciencia. Se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes y comunicaciones y el desarrollo de las fábricas. Es justo y necesario mencionar a un gran pionero de la administración que dio a conocer una nueva visión sobre administración, en donde trataron de poner en ejecución la eficiencia en lo que es el mundo de la industria. Una de las aportaciones más importantes las hizo Adam Smith, economista inglés, cuando sentó las bases para el sistema de factoría o producción en serie, en donde los obreros se encargan de un área muy especializada dentro de la producción, por lo que pueden perfeccionar su técnica mucho más con respecto al anterior sistema, en donde una sola persona creaba un producto de principio a fin. El clásico de la administración remonta en las consecuencias generadas por la revolución industrial. Podrían resumirse en dos hechos genéricos. A. El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, que ocasionó una complejidad creciente en su administración, exigió un enfoque científico purificado que sustituyese el empirismo y la improvisación hasta en ese entonces dominante. Con la empresa de dimensiones más amplias surgen las condiciones iniciales de planteamiento a largo plazo de la producción, reduciendo la inestabilidad y la improvisación. Y B. Ante la necesidad de aumentar la eficiencia y producción de las empresas, fábricas y organizaciones diversas, tratando de obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y hacer frente a la competencia que se incrementaba entre las empresas, surge el sentido de la división del trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan. Los primeros fijan patrones de producción, describen los cargos, fijan funciones, estudian métodos de administración y normas de trabajo. En la segunda fase se da la aplicación de la fuerza motriz a la industria. La fuerza elástica del vapor, descubierta por Denis Papin en el siglo XVII, quedó sin aplicación hasta el año 1776, cuando Watt inventó la máquina de vapor. De esto
Con la aplicación del vapor a las máquinas se iniciaron las grandes transformaciones en los talleres que se convertirían en fábricas, en los transportes, en las comunicaciones y en la agricultura. No es hasta la tercera fase donde surge el desarrollo del sistema fabril, es decir, donde se agrupaban a los trabajadores facilitando la supervisión y el control, donde se les proporcionaba materias primas, herramientas, maquinaria y relación monetaria, es decir, el trabajo a cambio de dinero. El artesano y su pequeño taller patronal desaparecen para luego dar lugar al obrero de las fábricas y de los ingenios, basados en la división del trabajo. De esta forma, surgieron nuevas industrias en detrimento de la actividad rural, la migración de masas humanas de las áreas agrícolas hacia las proximidades de las fábricas que provocó el crecimiento de las poblaciones urbanas y con esto el crecimiento adaptado a la población. Comenzamos con la cuarta fase de la Revolución Industrial. Y bueno, la Revolución Industrial fue más que nada un proceso que llevó a la transformación acelerada del mundo, que en ese entonces cambió mucho la difusión de las culturas, las costumbres y los hábitos de los habitantes de más que nada de Europa, donde se enfocó más este cambio en el mundo a nuestra época actual. De estos cambios se resaltan más que nada el desarrollo en el ámbito de la comunicación y el transporte. Podemos comenzar con lo que fue el transporte, el cual se enfocó más en las vías fluviales, las carreteras y los ferrocarriles. El impacto que tuvo en las vías fluviales fue el invento del barco a vapor, el cual era una innovación porque era el transporte de las mercancías por agua, ya sean por ríos, por la costa, lo cual era mucho más barato. Con ello, la revolución industrial llegaría a su punto más álgido. ¿Esto qué quiere decir? Que en su momento pues era un poco más seguro transportar la materia prima o las mercancías en este medio de transporte. Pero ¿quién inventó el barco a vapor? Bueno, su inventor fue Robert Fulton en 1807, el cual Robert era un inventor ingeniero que construyó su primer barco comercial que operó exitosamente en los ríos de Estados Unidos y que transformaron, bueno, vuelvo a repetirlo, una vía fundamental para el transporte no solo de cargas o de materias primas, también fue una gran opción para viajar a las personas, pasajeros en este caso. Y su barco a vapor, que se llamó el Clermont, hacía su primer viaje inaugural por el río de Hudson en 1807. Pasamos a las carreteras. Y bueno, las carreteras en aquel tiempo no eran como que muy vistas. Bueno, antes de la revolución, de todo este proceso, los caminos a menudo eran caminos de tierra con muy mal mantenimiento, estaban feos. El gobierno, lo que impulsó que el gobierno se involucrara más en esto, en la construcción y el mantenimiento de los mismos, lo que se utilizó un nuevo proceso llamado de macadam para crear caminos de grava suaves, lo que impulsaría una innovación o un impacto de manera ecológica a la naturaleza, porque incluyeron perturbaciones físicas en la pérdida de hábitats, en la extinción de poblaciones y especies, a lo que pues se necesitaba pasar por ahí, lo que hemos visto no solo en esa época, sino que también lo vivimos actualmente en la creación de las carreteras. Pero no solo tuvo un impacto malo en cuestión de eso, sino también tuvo un desarrollo económico porque son
vincularon mucho las conexiones entre pueblos cercanos que obviamente no podrían ser transportados mediante barcos. Eso se enfocó más en pequeñas localidades. Y bueno, lo vuelvo a repetir, es un gran impacto en la economía, porque después de este proceso que les acabo de mencionar, las carreteras se volvieron un poco más confiables, eficientes y un poco de bajo costo, lo que permitía a los consumidores de transporte rediseñar los procesos de producción y acceder a más mercados. Imagínense eso, provocando así una gran gama más amplia de bienes y servicios por un poco más de costos, que era lo que principalmente se buscaba. En cambio, los ferrocarriles, el ferrocarril fue un papel estelar en el ámbito de la transportación para el desarrollo económico, tanto en la integración de los mercados como en el incremento de la demanda de bienes industriales por su construcción, además de la posibilidad de incrementar el comercio nacional y multinacional. El ferrocarril nació en el siglo XVIII y es uno de los más grandes protagonistas, lo vuelvo a repetir. No solo por eso, sino porque también fue un invento muy revolucionario en el siglo XIX, no solo en Europa. Podemos recordar que igual tuvo un impacto muy grande en nuestro propio país, mediante la construcción de nuevas vías ferroviarias en México. Se impulsó un poco más la transportación de mercancías que venían del extranjero y con ello también la transportación de pasajeros, que yo sé que muchos ya no nos tocó a nosotros vivirlo, pero yo sé que, por ejemplo, a nuestros abuelos o bisabuelos les tocó en algún momento utilizar este medio de transporte. Y pasando a la comunicación, tenemos uno de los inventos que a lo mejor hoy en día no se utiliza mucho, pero fue base en la revolución de la comunicación, y que es el telégrafo, el cual era un sistema de semáforos o postes muy parecidos a los postes de luz, que eran con altos brazos móviles y otros aparatos de señalización colocados a la vista en la calle. Y este era basado en código Morse. Era un dispositivo que utilizaba señales eléctricas para la transmisión de señales de mensajes en texto codificados. Lo vuelvo a repetir, era el código Morse, famoso código Morse. Y felicitó no solo en la comunicación entre localidades, porque antes era muy difícil. Fue, lo repito, la base para el fax, lo que hoy lo conocemos. Puede que ya esté algo desfasado este invento, más sin embargo, el siguiente, que fue el teléfono, este sí tuvo un muy gran impacto en la revolución industrial, porque fue uno de unos inventos más representativos de ello. Y no solo fue un invento que se parece que quedó desfasado, sino que se fue innovando con el paso de los años. Lo que alrededor de 1857, Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con su dormitorio. Imagínense eso, ¿no? Estar ahí. Lo que llevó que... Pero no transmitía voz humana, que ese era un problema. Lo que llevó a Alexander Graham Bell a innovarlo, y con ello sí se pudo transmitir voz humana. Fue la primera llamada. La expansión de la industrialización empezó de Europa Central y Oriental y hasta el Extremo Oriente. Alrededor de 1889 el capital de la General Electric y de la Westinghouse ya sobrepasaba los $40 millones en cada una de estas entidades.
De tal manera la producción artesanal en la que los obreros eran organizados en corporaciones de oficio regidas por estatutos donde todos se conocían, en donde el aprendiz para pasar a artesano o a maestro tenía que producir una obra perfecta delante de los jurados y de los síndicos, máximas autoridades de la corporación, pasaba del hombre rápidamente hacia el régimen de producción hecha mediante máquinas dentro de grandes fábricas. No hubo una adaptación adecuada entre las dos situaciones sociales. Asimismo, hubo una súbita modificación de la situación, provocada por dos aspectos, a saber, la transferencia de la habilidad del artesano a la máquina, que pasó a producir con mayor rapidez, mayor cantidad y mejor calidad, haciendo posible una reducción en el costo de la producción, la situación de la fuerza del animal o del músculo humano, por la mayor potencia de la máquina de vapor. Asimismo, posteriormente, el motor permitirá una mayor producción y economía. Los propietarios de talleres que no estaban en condiciones financieras de adquirir máquinas y sistematizar su producción fueron obligados, debido a la fuerza de la competencia, a trabajar para otros que poseían la maquinaria necesaria. El fenómeno de la maquinización de los talleres rápida e intensa provocó una serie de fusiones de pequeños talleres que pasaron a integrar otros mayores, los cuales paulatinamente fueron creciendo y transformándose en fábricas. Tal crecimiento fue acelerado gracias a la disminución de los costos de producción, lo cual propició la competencia de los precios y una ampliación del mercado consumidor de la época. Eso aumentó la demanda de la producción. Y a lo contrario de lo que se suponía, las máquinas no sustituyeron totalmente al hombre, sino que le dieron mejores condiciones de trabajo. El hombre fue sustituido por la máquina solo en aquellas tareas que se podían automatizar y acelerar por la repetición. Con el aumento de los mercados a causa de la popularización de los precios, las fábricas necesitaron grandes contingentes humanos, aumentó la necesidad de un mayor volumen y calidad de los recursos humanos. La mecanización obligó a la división del trabajo y a la simplificación de las operaciones, haciendo que los oficios tradicionales fueran sustituidos por las tareas semi-automatizadas y repetitivas, que podían ser ejecutadas con facilidad por personas sin ninguna calificación y con enorme simplicidad de control. La unidad doméstica de producción, o sea el taller, el artesano en familia, desapareció con una súbita y violenta competencia, dando lugar a la pluralidad de obreros y de máquinas en las fábricas, con la concentración de industrias y la fusión de pequeños talleres alimentados por el fenómeno de la competencia. Grandes contingentes de trabajadores pasaron a operar juntos en jornadas diarias, las cuales se prolongaban de 12 a 13 horas bajo condiciones ambientales peligrosas e insalubres que provocaban accidentes y enfermedades a gran escala. El crecimiento industrial fue improvisado y totalmente empírico, ya que la situación era nueva y desconocida, al tiempo que ocurría la intensa migración de mano de obra de los campos hacia las ciudades donde estaban los centros industriales. Crecía aceleradamente el fenómeno de la urbanización sin ninguna planeación u orientación. Capitalismo, crece el volumen de una nueva clase social, el proletariado, las transacciones se multiplican y aumenta notoriamente la demanda de mano de obra. A pesar del bajo nivel de vida, de la promiscuidad en las fábricas y de los tremendos riesgos de graves accidentes, el largo periodo de trabajo en conjunto permitía una relación más estrecha entre trabajadores y una creciente toma de conciencia con respecto a la precariedad de sus condiciones de vida, de trabajo y la intensa explotación que eran víctimas por parte de una clase social y económica. Las primeras tensiones entre las clases obreras y los propietarios de industrias no tardó en aparecer. Los propios estados pasaron a intervenir en algunos aspectos de las relaciones entre obreros y fábricas. Mediante la expedición de algunas leyes laborales, en 1802, el gobierno inglés expide una ley protegiendo la salud de los trabajadores en las industrias textiles. La fiscalización del cumplimiento de esa ley era voluntaria por parte de los pastores protestantes y de los jueces locales. Con la nueva tecnología de los procesos de producción y de la construcción y el funcionamiento de las máquinas,
con la creciente legislación que tiende a proteger y defender la salud y la integridad física del trabajador y consecuentemente de la colectividad, la administración y la gerencia de las empresas industriales preocupan permanentemente a sus propietarios. La práctica fue lentamente ayudando a seleccionar ideas y métodos empíricos, en vez de pequeños grupos de aprendices y artesanos dirigidos por meseros habilitados. El problema consiste ahora en dirigir batallones de obreros que integran la nueva clase proletaria. La elaboración de los productos se efectúa mediante operaciones parciales sucesivas encomendadas a grupos de obreros especializados, hasta la finalidad de la pieza o de la tarea que estaban ejecutando. Esta nueva situación contribuyó a apagar de la mente del obrero, o sea, el sentimiento de éste produciendo y contribuyendo al bienestar de la sociedad. El capitalista empezó a distanciarse de sus obreros y a considerarlos una enorme masa humana anónima, al mismo tiempo que las agrupaciones sociales más condensadas de las empresas generaban problemas sociales y reivindicativos, al lado de los otros problemas de rendimiento en el trabajo y de la principal preocupación de los empresarios. Se fijaba lógicamente en el mejoramiento de los aspectos mecánicos y tecnológicos de la producción con el objetivo de producir cantidades mayores de productos de mejor calidad y a menor costo. La gestión del personal y la coordinación del esfuerzo productivo eran aspectos de poca o ninguna importancia. Así, la revolución industrial, aunque hubiera provocado una profunda modificación en la estructura empresarial y económica de la época, no llegó a influir directamente sobre los principios de administración de las empresas que entonces se utilizaban. Los empresarios se preocupaban en atender cómo podían o cómo sabían las demandas de una economía en rápida expansión y carente de especialización. Money concluye que algunos empresarios apoyaban sus decisiones en los modelos de las organizaciones militares más afortunadas en los siglos anteriores. En la actualidad hay un fenómeno que es el punto central de cual inició una serie de conceptos de carácter político: el trabajo, pues es visto como leyenda que mantenemos siempre presente. Vivimos en un mundo donde hay cambios constantes, abordados por una serie de problemas de carácter económico, político, en donde la civilidad no es conscientemente de lo que realmente está sucediendo a su alrededor de ellos. La administración a inicios del siglo XX. En el año de 1900, la administración de empresas ya formaba un conjunto sólido y extenso de conocimientos sobre cómo hacer funcionar a las empresas de la época. Este conjunto de conocimientos estaba compuesto por todas las aportaciones históricas que ya estudiamos y por la nueva corriente de la escuela científica representada por Frederick Taylor, que intentaba transformar este cuerpo de conocimientos históricos en conocimientos científicos y objetivos. La aportación de estos siglos fueron por Henry Gantt, donde aporta que el sistema de salarios de bonificación por tarea en el año de 1901 garantizaba un salario mínimo independientemente del resultado de la operación del trabajador. Este sistema provocó un gran aumento de la productividad en las empresas donde se aplicaba, lo que dio a Gantt que la preocupación por los empleados también era una tarea rentable. Hugo Münsterberg, un psicólogo que propuso en el año de 1913 que la aplicación de la psicología en la industria era ayudar a encontrar a las personas más aptas para determinar actividades, determinar las condiciones psicológicas que provoquen la mayor productividad posible y que provoquen en la mente de los trabajadores las mejores actitudes para el logro de los objetivos de la empresa. Walter D. Scott,
un psicólogo que desarrolló un sistema para clasificar el personal idóneo y sugerir al personal idóneo para ocupar puestos superiores en el ejército. Describió los elementos psicológicos necesarios que debía tener la publicidad impresa. Harrington Emerson, que estableció sus 12 principios de la eficiencia. Expresó el concepto de eficiencia como la eliminación del desperdicio en las operaciones de las organizaciones. Los 12 principios de la eficiencia de Emerson son: establecer objetivos claros y definidos, tener sentido común, asesorarse con personas competentes en el problema a resolver, disciplina, trato justo, informes confiables y rápidos para fundamentar las decisiones, planificación adecuada y científica para el logro de los objetivos, establecer estándares y guías para las tareas, establecer condiciones, estándar a la empresa, establecer los estándares en las operaciones de la empresa, realizar instrucciones escritas para fortalecer las orales y recompensar la eficiencia o la disminución de los desperdicios. Gracias.